Hola a todos, soy Isbera. Bienvenidos a un nuevo tutorial de Repasad. Hoy os vamos a hablar sobre las tablas auxiliares. Las tablas auxiliares son aquellas tablas que van a guardar la información necesaria para complementar toda la información o la operativa del programa. Bien, vamos a entrar directamente en las tablas. Para ello vamos a acceder aquí a la opción de ficheros. Vamos a ir al apartado de auxiliares. Y desde aquí vamos a ver que están divididas las tablas auxiliares en diferentes áreas del programa. Bien, vamos a ir repasando una a una para que veáis para qué sirve. Sobre todo, lo recomendamos que se miren antes de comenzar una implantación, ¿vale? Porque luego a la hora de poner los clientes o los artículos, si están bien informadas, nos va a ahorrar mucho tiempo. Una vez ya estemos trabajando con Repasad, podemos acceder a las tablas auxiliares directamente desde el registro de los datos. Por ejemplo, si estamos añadiendo una cuenta, vamos a ver estos iconos que nos van a permitir acceder directamente a la tabla en cuestión. En este caso, si quisiera añadir una zona geográfica, no hace falta que nos vayamos al apartado de auxiliares, sino que directamente clicando sobre este icono, desde aquí ya podemos añadir la zona geográfica y desde aquí ya estaría disponible. Bien, lo primero es accedemos al apartado de empleados. Desde aquí tenemos la primera, que es tipos de empleados. Desde aquí podemos ver los diferentes tipos de empleados que ya carga el programa por defecto. Todas las tablas auxiliares vais a tener aquí la opción de añadir tipo de empleado y desde aquí podéis indicar los tipos de empleados. También vais a ver aquí la opción que luego, o sea, si vais a ir abriendo muchos, desde aquí una vez grabamos, por ejemplo, un tipo de empleado, desde aquí iríamos a la ficha. Si vamos a abrir varios, ¿vale? Nos venimos aquí, le damos a la opción de volver y es una opción de que vamos a ver todo el rato esta ventana, ¿vale? Son una manera de agilizar el alta de tipos de empleados o de registros. Bien, los tipos de empleados, los siguientes serían los estados civiles, ¿vale? Siguiente, tipos de contrato de empleados, indefinido temporal, lo mismo podéis añadir aquellos que necesitéis. Cursos, los cursos, desde aquí podríamos crear diferentes cursos con profesores, con control de alumnos. En todo caso, otro día haríamos una formación específica de este apartado, ¿vale? Porque es un poco más extensa, ¿vale? Nos permite pues aquí dar de alta a los profesores, los alumnos y luego incluso llevar el control de asistencia. Y volvemos aquí a auxiliares, departamentos de la empresa, revisiones médicas, para aquellos que gestionéis muchos trabajadores y queréis llevar el control de las revisiones médicas, desde aquí podemos llevar el control, ¿vale? Indicar, pues, por ejemplo, añadir una revisión médica, la fecha de la revisión, la hora y si la revisión es válida por un mes, un año, ¿vale? Y luego indicar si el trabajador la ha realizado, está pendiente o el propio trabajador ha rechazado hacer la revisión. Vale, volvemos para atrás. Bien, y lo último, tarifas de recursos para aquellos que queráis valorar tanto a nivel de precio de venta de las horas, por ejemplo, si hacéis tareas y las horas que realicen los trabajadores las queréis facturar, podemos indicar un precio de venta. Y lo mismo a nivel de coste, si nos interesa llevar el control, ¿vale? Pues desde aquí podemos añadir una tarifa de recursos, indicaríamos el nombre de la tarifa, el tipo de IVA, ¿vale? Porque, por ejemplo, en asistencia domiciliaria el tipo de IVA es al 10% y desde aquí podríamos indicar el precio de coste por hora, precio de coste de una hora extra, el precio de venta por hora y el precio de venta de una hora extra. Esto lo utilizaríamos en la parte de venta en el apartado de facturación de tareas y aquí en el apartado de costes lo veríamos o lo utilizaríamos en el apartado de costes o rentabilidad de proyectos. Bien, vemos aquí, vamos a ver por ejemplo una que ya tengamos aquí abierta, la editamos, ¿vale? Desde aquí tendríamos los valores, pero también tenemos la opción de aquí de introducir
si para cada día de la semana va a tener un precio especial. ¿Vale? Volvemos a auxiliares. ¿Vale? Esto sería todo lo referente al área de empleados. Si vais a trabajar con empleados es importante, si no es vuestro caso, pues el siguiente grupo sería el de cuentas y CRM, ¿vale? Que sería todo lo relacionado con clientes y proveedores. ¿Vale? Desde aquí tendríamos el tipo de cliente, ¿vale? Por defecto os vienen todos estos, podéis borrar aquellos que no os interesen y dar de alta los diferentes tipos de clientes. Es importante este numerito que aparece aquí, el 1, el 2, el 3 y el 4, ¿vale? Porque si luego hacéis una importación de clientes, desde aquí si le podéis indicar a los clientes que importáis el tipo de cliente que son. Pues si son distribuidores, si son ingenierías, ¿vale? Pues le pondríamos el 3 o el 7, ¿vale? Y automáticamente le asignaría en la importación el valor. Bien, lo siguiente serían las zonas geográficas, ¿vale? Por defecto os vienen estas dadas de altas, os podéis personalizar en función de vuestras necesidades, borrar las que no utilicéis perdón, y dar de nuevo diferentes zonas geográficas. Tipos de contrato de clientes, ¿vale? Para aquellos que hagáis contratos, pues por ejemplo de bonos de hora, mantenimiento, contratos de servicio, ¿vale? Es una manera que luego os permitirá segmentar y para algún tipo de informe pues os permite filtrar. Campañas, las campañas es cómo hemos conocido a este cliente, ¿vale? Pues si vamos a una feria o hacemos una publicidad, nos permitiría saber si esa campaña es rentable o no es rentable. Los transportistas, ¿vale? No tiene explicación. Y luego la clasificación de clientes es si queréis añadir algún tipo de clasificación adicional a los clientes. Vale, pues aquí le podéis añadir la clasificación que vosotros creáis conveniente. Bien, vamos para atrás, volvemos otra vez a auxiliares, ¿vale? Entonces, muy importante para aquellos que hagáis email marketing o campañas de envío, por ejemplo, con MailChimp, que Repasad está enlazado con MailChimp. Todos estos segmentos que veis aquí, en el momento en que se sincronice con MailChimp, se van a crear en vuestra cuenta de MailChimp y los clientes o los leads que tengáis se van a traspasar con la clasificación que le hayáis marcado, ¿vale? O sea, es importante y es útil para hacerse campañas bastante mejor segmentadas. Bien, tablas de artículos, vemos aquí de tipo de artículo, ¿vale? Tipos de activos, ¿vale? Si desde aquí del apartado de ficheros, que sepáis que podemos, aparte de los artículos, podemos tener aquí, pues, llevar el control de los activos. Tipos de unidades, ¿vale? Las familias, y las familias, aquí lo que os vamos a enseñar es que en el momento que cuando añadís una familia, aquí podemos indicar si es una subfamilia, ¿vale? Entonces un artículo podemos clasificar por tipo de artículo, por familia y por subfamilia. Tenemos los fabricantes, almacenes, y los almacenes, esto sí que es importante porque si vais a trabajar con control de stock, ¿vale? Desde aquí podéis dar de alta los diferentes almacenes y desde aquí incluso pues indicar las direcciones del almacén. Los auxiliares, ¿vale? Relacionado a impuestos, aquí en principio, salvo en el apartado de retención, entraréis poco, ¿vale? Tipos de impuestos, ¿vale? Ya os vienen algunos dados de alta. Pues aquí, por ejemplo, pues podéis crear los que ya añadéis vosotros, ¿vale? Os aparecerán las opciones aquí de editar y visualizar o borrar. El siguiente sería el régimen de impuesto. El régimen de impuesto nos permite agrupar las facturas, ¿vale? Incluso luego para hacer los informes de impuestos por si son intracomunitarias de la Unión Europea, aquellas que llevan recargo de equivalencia, general, que va a ser la inmensa mayoría, ¿vale? Que son las que se va a aplicar el tipo de IVA exento, y las de Canarias. Si quisierais añadir
un nuevo régimen impositivo, ¿vale? Le pondréis aquí el nombre y luego desde aquí le indicáis dónde la queréis agrupar. Y siguiente sería tipos de retención. Los tipos de retención por defecto vienen estos, ¿vale? Si no es añadir el tipo de retención, un código identificativo, el porcentaje del impuesto, para qué país se va a aplicar y si se aplica en ventas o en compras, y si es un tipo de impuesto, una retención de un impuesto comercial. Por ejemplo, las empresas de obras se pueden aplicar retenciones comerciales hasta la finalización o hasta que ha pasado un tiempo de la finalización de la obra. Continuamos. En el apartado de proyectos, esto también es muy importante. Desde aquí podéis definir los tipos de tareas. ¿Vale? Desde aquí podéis indicar los tipos de tareas y la duración. ¿Vale? Desde aquí podéis indicar el tipo de tarea y si requiere marcación, ¿vale? Que va a llevar el control de horas, si es de servicio técnico, ¿vale? Porque me permite indicar, pues, por ejemplo, errores e indicar la solución, ¿vale? Y aquí indicaríamos solo puede haber una, que es cuando lo tenemos enlazado con Outlook o con Gmail, ¿vale? Desde aquí utilizará esta tarea por defecto en el enlace con Outlook o con Gmail. Y desde aquí podemos indicar la duración por defecto, ¿vale? Que luego la podríamos modificar. Los tipos de tareas, ¿vale? Estados de presupuesto, perdón, me he saltado. Tipos de incidencia, cuando cerramos una tarea, podemos indicar el tipo de incidencia, ¿vale? Para luego hacer algún tipo de clasificación. Motivos de sustitución, si tenemos un trabajador y por ejemplo pues se ha puesto enfermo o lo sustituimos, podríamos indicar el motivo de la sustitución. Y desde aquí tenemos también para poder clasificar los tipos de proyectos. Bien, a continuación tenemos, si vamos a trabajar con documentos comerciales, tenemos las series. Las series lo que me va a permitir es, por ejemplo, estamos ahora en el 2018, podemos indicar el nombre de la serie y el contador, ¿vale? Para los presupuestos, para pedidos, ¿vale? Para ventas, compras, para operaciones de inventarios y para anticipos. Vale. Tenemos los estados de presupuesto, por defecto ya os ven en unos estados de presupuesto, ¿vale? Con un porcentaje, ¿vale? Desde aquí, vamos aquí por ejemplo a editar uno, le indicamos el nombre del estado del presupuesto, el porcentaje que queremos a nivel de éxito, la probabilidad de que cerremos, podemos indicar el orden y si queréis marcar esto aquí, para los que tengáis el formato de impresión estándar, cuando imprimamos una oferta, un presupuesto, en lugar de escribir presupuesto, pues imprimirá el literal pro forma. Bien, y entramos en el apartado de documentos de pago y formas de pago, ¿vale? Repasad divide el cómo vamos a cobrar o pagar en documentos de pago, ¿vale? Desde aquí si vamos a cobrar o pagar vía recibo, transferencia, Visa, aquí podemos añadir pagaré, talón, cheque, ¿vale? Esos serían los documentos de pago. Muy importante, los que vamos a utilizar o queremos incluir en las remesas, tenemos que indicar aquí que sea remesable, ¿vale? O si son en efectivo o si va a haber envío-recepción, por ejemplo, un pagaré. El siguiente sería las formas de pago, que será el plazo, ¿vale? Pues por ejemplo 30 días. Desde aquí indicamos el nombre, los vencimientos y los lapsos, ¿vale? Hay un tutorial de las formas de pago donde explicamos todo esto más detenidamente. Y tenemos las tarifas de artículos. Las tarifas de artículos, desde aquí puedo yo crear tarifas de artículos, ¿vale? Añadir una tarifa de artículo, el nombre, si es de venta es de compra, la fecha de inicio, fecha final, y desde aquí iríamos añadiendo los artículos, ¿vale? Añadiría los diferentes artículos. Aquí me aparece el precio que viene en la ficha del artículo, fecha inicial, fecha final, a partir de cuántas unidades se aplica ese precio y el nuevo precio, ¿vale? Aquí tenéis el precio para que veáis un poco a nivel informativo. Vamos a ver aquí alguna, a ver si ya las tenemos.
¿vale? Pues aquí tenemos una, ¿vale? Pues aquí es automáticamente pues 1,8 es el precio estándar y el nuevo precio sería 1,6 a quien le asignemos la tarifa nacional. Auxiliares. Vale, esto sería aquí el apartado y luego tenemos ya finalmente el apartado de tipos de adjuntos, que son los ficheros adjuntos. Desde aquí podemos indicar pues, los diferentes tipos de documentos adjuntos con los que trabajaremos. Tipos de checklist, si trabajáis con listas de validación perdón, o en los checklists podemos ir agrupando si es de control, si es de validación de cliente, ¿vale? Pues desde aquí pues os vais creando los diferentes tipos de checklist. Tenemos las plantillas de correo. Las plantillas de correo son muy útiles porque cuando enviamos un correo electrónico muchas veces el texto es igual, ¿vale? Pues desde aquí podemos añadir una plantilla, pondríamos el texto, el asunto y el texto que queremos que aparezca en el mail, ¿vale? Y entonces cuando enviamos un correo electrónico, pues por ejemplo, vamos a buscar aquí a alguien, vamos a buscar una persona de contacto, ¿vale? Desde aquí cuando enviáis un correo electrónico, aquí tenemos las plantillas, ¿vale? Y desde aquí ya nos permitiría ahorrar el texto. Bien, volvemos a las auxiliares y solo nos quedaba las soluciones de tareas, que las soluciones de tareas es para los que os dediquéis al tema de servicio técnico, es como una pequeña gestión documental o gestión de conocimiento, donde me va a ir guardando pues, los errores, síntoma, cómo se ha solucionado, ¿vale? Y aquellas palabras por las que yo puedo obtener la información, ¿vale? También hay un apartado en un tutorial de gestión de conocimiento, ¿vale? Pues que sepáis que desde aquí, aparte de que se puede ir alimentando desde las propias tareas, podemos ir aquí añadiendo soluciones, ¿vale? Y para que luego pues se quede ya documentado. Y hasta aquí todo el apartado de tablas auxiliares. Son importantes sobre todo eso, al principio, y que desde aquí hay bastantes funcionalidades que os permitirán agilizar vuestro trabajo. Bien, pues hasta aquí el tutorial de hoy, espero que os haya gustado y nada, os veo en futuros tutoriales. Un saludo.